¿Sí se escucha ahí bien? Perfecto. Vamos a empezar a poder explicar este tema. Si hay alguna duda del día de ayer, con toda confianza vamos a estar aquí en interacción. Les traje al final de la presentación algo de bibliografía y vieron unos videitos muy sencillos que correremos al final de la presentación nuevamente para que pudiéramos redondear un poco la información. ¿Les parece bien? Les quiero compartir que el día de hoy vamos a estar trabajando, bueno, esto como ustedes ven la presentación dice diplomado en, es un extracto, nada más una síntesis pequeña de un diplomado en atención a víctimas del delito que se dio por parte del Colegio de Ciencias Forenses hace un tiempo. Y bueno, pues yo les preguntaba su perfil porque sí está muy enfocado obviamente a psicólogos, a terapeutas. Sin embargo, creo que vale la pena el que ustedes que tienen otra profesión o algunos otros perfiles, tanto policial, abogacía, criminología, pues o criminalística, bueno, pues puedan enriquecer su acervo y ver cómo se puede abordar de manera diferente la atención a una víctima del delito, ¿sí? Entonces comenzamos. Dice, ¿hará falta estadísticas para reconocer el incremento en los hechos delictivos, en el aumento de interacciones violentas que tarde que temprano puedan derivar en algún hecho delictivo? ¿No será más relevante explorar la causa de la solución en vez de elaborar rebuscadas teorías explicativas del funcionamiento de la mente criminal? ¿Nos vamos a esperar a actuar hasta primero haber identificado las consecuencias y relevancia de estos problemas? Es importante revisar nuestro quehacer como terapeutas en el plano de intervención con pacientes o con las personas que han vivido hechos delictivos o los han cometido y poder ofrecerles una nueva visión a su problemática, que les permite encontrar nuevas alternativas, aportar algo útil a todos los esfuerzos que ya se han estado haciendo, que beneficie tanto a la población como al profesional de la salud. Es decir, yo voy a irles hablando un poquito de los enfoques terapéuticos o cómo a través de la psicología se ha estado pues viendo o abordado a una víctima del delito, ¿sí? Desgraciadamente estamos a veces buscando tanto la causa de las patologías, analizar la mente criminal, el por qué la persona está cometiendo X o cuál delito, que nos vamos empobreciendo en la parte de intervención terapéutica para poder darles nuevas alternativas a nuestros pacientes, y llámese paciente tanto la víctima como tanto el que recibe el delito como el que lo ejerce. La depresión, por ejemplo, dice, quizás sea el más viejo de los problemas clínicos porque está en la base de todos los demás problemas existenciales y de salud. Pero no solo atacó a la especie humana provocando la característica de sensación de agotamiento, nihilismo, desgano, fatalismo y autodestrucción. En el campo de las profesiones, a los primeros que atacó fue a los mismos terapeutas, quienes detrás de un mundo ya de por sí doloroso y oscuro de los problemas humanos, todavía se encargaron de echarle más leña a ese fuego al buscar y encontrar causas profundas, ancestrales, arraigadas del porqué de los problemas, en vez de explorar cómo se genera el cambio y el bienestar, ¿sí? La idea es que nosotros, compañeros, vayamos encontrando alguna salida o algún tipo de intervención, nos capacitemos en un estilo de enfoque terapéutico o de abordaje a las víctimas del delito o también a los victimarios, que no nos agote y no nos desgaste tanto, ¿sí? Sabemos bien que trabajar en este campo es muy desgastante. De hecho, ayer platicando con el maestro Fernando, nos quedamos todavía un poquito en sobremesa. Yo le planteaba de un paciente que era, bueno, es todavía policía estatal aquí en el estado, y él venía muy desgastado aquí hubo una oleada un tiempo de mucha matanza de policías, y él venía con un estrés postraumático importante por toda la muerte de sus compañeros. Entonces voy a estar hablando de algunos casos como estos al transcurso de la ponencia y cómo es importante que nosotros como especialistas que podamos atender a nuestros pacientes
ni nos desgastemos nosotros y también le demos un enfoque más benevolente a nuestra consulta. Mientras se definen o aplican marcos sociolegales, judiciales y económicos, y mientras se cumplen factores del entorno, los profesionales de la salud mental debemos de explorar y aplicar métodos que sean efectivos, breves y económicos, porque la población es mucha y la mayoría son pobres. Entonces, ante esta realidad, los terapeutas enfocados en soluciones pensamos que podemos ir de la parte al todo. Trabajar con hechos delictivos es un trabajo desgastante, muchas veces frustrante, tanto para el que lo vive por el sistema de justicia en que estamos inmersos, como para el profesional que intenta ayudar a la persona que ha sido receptora de estos hechos o que los ha cometido. Sin embargo, aunque la esperanza sea algo que de repente puede escasear o sentir que se diluye, lo peor que le puede pasar a un terapeuta es perder la fe en que el ser humano puede cambiar. Perder la fe en sí mismo como agente de cambio, y como terapeutas podríamos ser víctimas de la violencia ideológica lograda de nuestros antepasados maestros, que con su mejor intención nos heredaron el viejo hábito de patologizar y profundizar en lo negativo, lo pasado, lo revuelto y lo traumático. A veces el hecho de que nosotros como terapeutas nos basemos en una psicología clínica donde trabajamos con el DSM-4, con el CIE-10, que son catálogos de enfermedades mentales o trastornos mentales o emocionales. Vemos siempre como la parte patológica de la persona, en vez de, y se nos olvida la parte de los recursos. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de los primeros auxilios psicológicos? La importancia que tiene en unos minutos, escasos minutos, el poder rescatar en la persona sus recursos, sus lados fuertes. Entonces vamos a hacer un viaje, nos vamos a sumergir a un poquito entender cómo viene construyéndose la psicología también y qué es lo que ha estado ofreciendo. O sea, la actitud a veces de omnipotencia del terapeuta podría tiranizarlo. A veces creemos que todo lo podemos hacer, que todo lo sabemos, lo indagamos, lo diagnosticamos. Y también puede, dice, también para buscar cambios totales y drásticos en la persona, en vez de aceptar que su humilde aportación puede traer cambios menores, parciales, graduales, que también valen y que en la mayoría de los casos, al alimentarlos y fortalecerlos, se puede convertir en un cambio constante, invasor y expansivo. Decíamos, yo cuando estudié la maestría me decían, hay que convertirnos en terapeutas minimalistas, o sea, buscando el cambio mínimo indispensable en la persona. Por ejemplo, como hablábamos ahí en la intervención en crisis, decíamos, en tus próximas 24 horas, en este instante que te vayas de aquí, de este espacio, ¿cuál será el cambio más chiquito, más indispensable que podrá ir provocando otros? Entonces, si empezamos a partir de eso, y nosotros como terapeutas, como psicólogos, como gente que puede intervenir con una persona que está en gris o ha sido víctima de un delito, no nos casamos con la idea de querer resolverle todo en ese instante, pues podríamos lograr muchísimo más. Entonces, una visión parcial, lineal, individualista o crítica puede llevarnos por igual a soluciones parcialmente buenas, pero incompletas o insuficientes. Leyes que imponen penas más severas y protegen a las víctimas podrían incrementar y acentuar más aún el abismo comunicacional entre ambos actores, en vez de tender puentes de perdón, reconciliación y cambio. Una visión sistémica parece útil porque libera a los participantes del patrón problemático de una culpabilidad individual, invitando a cada uno a aportar algo diferente para generar un cambio. La víctima podría, con justicia, ser liberado de viejas acusaciones de ser provocador subliminal de la agresión, pero al mismo tiempo ayudarla a descubrir opciones de cómo prevenir la aparición o reinicio de una pauta problemática o agente de cambio consciente, creativo y proactivo, ¿sí? La idea es empezar a movilizar a las personas de ese patrón de que soy la víctima, de que es que ya estoy yo atado de manos, me ultrajaron, me violentaron, me secuestraron, y que nada puede hacer para su rehabilitación. Cuando yo les platicaba el día de ayer de la doctora que fue asaltada en la carretera, ella se sentía vulnerable, totalmente vulnerable, pero no nada más en ese momento, sino también a lo largo de todo el año en donde estuvo sumergida en una enfermedad, donde somatizó, ¿verdad?, el trauma que vivió. Pues realmente cuando la persona se queda, pues a lo mejor inconscientemente sin recursos, o le hacemos creer que está
no sé, vulnerable o susceptible a cualquier tipo de amenaza, pues ahí es cuando la persona pierde toda posibilidad de ser un agente de cambio. Al igual la gente que es agresora, ¿sí? La persona que ha violado a otra, que la ha abusado, que la ha golpeado. Este policía que yo les comento es un caso que para mí ha sido extraordinario, porque es un hombre que, bueno, pues acude primero la señora hace muchísimos años por violencia intrafamiliar y queriéndose divorciar y queriendo cortar ese patrón problemático. Cuando ella empieza a tener avances, el marido llega, y el marido era inmigrante. Primero fue inmigrante, llegó, y él era muy violento, ¿sí? Llegó a meterle prostitutas a su cama, a su casa, con la finalidad de humillarla. Se drogaba, se alcoholizaba, golpeaba a sus hijos, la sacaba a medianoche de la casa. Y ella, bueno, al ya no tolerar esto, viene y pide ayuda. Luego él viene y se aparece al consultorio con la finalidad de que lo ayudemos. Pero realmente, bueno, quería indagar qué tanto se le estaba diciendo a su esposa. Tiempo después, lo vi como en 3 temporadas, tiempo después él viene porque ya no encuentra trabajo aquí ni en Estados Unidos y decide meterse a la policía estatal. Hace test, hace pues sus exámenes para ingresar, y lo rechazan porque le detectan en los test psicológicos que es un hombre violento. Y le dijeron que hasta que no tomara terapia podía entrar, ingresar. Curiosamente, pues él llega y dice, bueno, necesito que me ayude, no sé qué me tenga que decir o qué hacer. Bien curioso, para que yo pueda salir bien en los test y a mí me acepten. Los hace en 2 ocasiones, bueno, lo hace una vez más, obviamente empieza terapia, pero nada de disposición al cambio, viene como más bien midiendo terreno. Y cuando le digo, mira, es que esto no es magia, o sea, es que tú realmente vas a tener que trabajar en cambiar tu convivencia, empezar a sanar heridas del pasado, porque también había vivido mucha violencia él en su infancia. Dije, cuando realmente tu cambio sea verdadero, se va a ver reflejado en todas partes. Cuando él hace caso de esto, pareciera ahora sí como obra y magia, lo aceptan a la policía estatal, un hombre súper responsable, comprometido, un cambio latente, de verdad vimos se vio un cambio radical en él, pero cuando se le atiende realmente a su necesidad, y se ve que también él, que había sido un agresor, que había sido, como algunos dicen, victimario, se le atiende que también él ha sido una víctima en parte de su vida, también de violencia. Bueno, empezamos a tener un puente de reconciliación entre ambas partes, porque difícilmente a veces, por ejemplo, si hablamos de la víctima de violencia, se divorcian o se separan, siguen viviendo en un patrón muy problemático y tenemos que empezar a sanear. Entonces, qué importante es que empecemos a tener una visión mucho más benévola de todo esto, en donde contemplemos también el tratamiento para el agresor o el victimario o el que está haciendo o cometiendo un delito, ¿no? Él después acude, mucho tiempo después, había sido ascendido, premiado por la policía estatal, y viene por un estrés postraumático, como les comentaba, por la muerte de varios de sus compañeros, al grado que él pues empieza a trabajar su propia muerte, dejándoles escritos a su familia para despedirse, en donde le decía, pues hoy salgo de casa, no sé si regrese, pero recuerden que los quiero. Él aumentó la cantidad de hijos que tuvo con su esposa, mejoró, y realmente, bueno, hasta ahorita él ya se retiró de la policía estatal, emprendió su propio negocio, pero realmente se ve un cambio importante. Entonces, a esto es a lo que quiero que empecemos a aterrizar nuestra conferencia del día de hoy, ¿no? La conducta violenta, el uso de drogas y el comportamiento delictivo pueden estar relacionados entre sí como causa o consecuencia unos de otros, y a su vez pueden formar parte de pautas más amplias, personal e interpersonales. Desde una evaluación individual podría estar asociada a trastornos de pánico, obsesivos compulsivos, psicosis o daño neurológico. Un terapeuta sagaz y con un mínimo de información sobre psicopatología sabrá diferenciarlas. En qué momento estamos viendo que la persona está teniendo un problema de conducta, ¿sí? Tal vez un patrón muy problemático de interacción, o realmente ya estamos hablando de un trastorno mental. Yo creo que sí pudiéramos identificar y saber qué hacer entre unos y otros.
como es obvio, entre más temprano se ha diagnosticado un problema, más a tiempo estaremos de tratarlo. Cuando el problema se ha cronificado y complejificado, también será más difícil resolverlo en su totalidad, pero siempre podremos hacer algo. Si bien es cierto que muchos casos requieren hospitalización, cárcel o resignación, siempre será menos costoso y estigmatizante realizar un proceso terapéutico. Para saber si algo funciona debemos aplicarlo bien y solo después descartarlo o descartarnos a nosotros mismos renunciando al caso, pero no decir que lo sabemos todo y declarar incorregibles los casos en vez de aceptar nuestra ineficacia. Necesitamos mucha humildad. Si bien a veces criticamos a la parte de los médicos por ególatras o por soberbios o porque creen que a lo mejor hasta se sienten dioses, ¿sí? Nosotros también como psicólogos a veces cometemos el error de decir, no, hay resistencia en el paciente, está incorregible, demasiado mal el caso, ya no tiene remedio. Y nosotros tenemos que identificar cuando realmente necesita o amerita otro tipo de atención mucho más especializada que la que le estamos nosotros brindando, y poder ser humildes, que nos hace muchísima falta esa parte, ¿no? Vamos a comparar epistemológicamente, dice, comparación epistemológica de interacciones que lastiman en enfoques tradicionales contra el enfoque sistémico basado en soluciones, que es donde yo tengo mi especialidad. Dice, los psicólogos clínicos y los psiquiatras se han convertido en expertos en saber la explicación del porqué de los problemas humanos. Son muchos los escritos que se han realizado para explicar la teoría de la neurosis y de la locura. Y nosotros como terapeutas necesitamos saber más acerca de cómo se genera el cambio que del por qué se generan los problemas. La diferencia en los enfoques de terapia es el qué se habla, con quién se habla, si uno cree en las sustancias bioquímicas que corren por su sangre y las disfunciones anatomofisiológicas lo alteran, o que lo motivan complejos inconscientes reprimidos, o que lo condicionan los estímulos del ambiente, una estructura o comunicación inadecuada, o una autoestima errónea, lo limitan. Entonces uno fomenta y permite que el paciente hable de eso. Según los lentes que traigamos nosotros como terapeutas, pues va a ser hacia donde vamos a dirigir al paciente. Cuando yo inicio un tratamiento psicológico, yo les comento a los pacientes que es importante que si ellos nunca han ido a una terapia, pues sepan más o menos cuáles son los enfoques, qué es lo que nosotros trabajamos, y yo me presento con ellos, hago un contrato terapéutico, es decir, se les dice qué es lo que le vas a ofrecer, con qué lentes los vas a observar, para que ellos sepan cómo van a ser tratados y cómo van a ser dirigidos. Entonces yo creo que aquí el énfasis, y ampliándolo a otras carreras, es que nosotros cuando veamos a la víctima del delito, o también finalmente al agresor, más allá de ver y por qué hizo esto y qué fue lo que pasó, y o sea, sí, pero vamos a empezar a indagar y a tratar de construir junto con ellos el cómo hacerle para salir de esto, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer y coadyuvar para poder generar cambios en ellos importantes y duraderos, que es lo mejor, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? La psicopatología ha considerado por muchos años al individuo humano como el depositario de diversos factores. Muy bien, Luis, gracias Lore. La psicopatología considera pues por muchos años al individuo humano como el depositario de diversos factores bioquímicos alterados, provocadores de malestar, y tanto la psiquiatría como la terapia es congruente con esto y actúa en consecuencia. Cuando considera que la perturbación mental es una bioquímica alterada, naturalmente que se buscan remedios correctores a eso, y no podemos negar que la psiquiatría contemporánea ha evolucionado y que ahora hay unos antipsicóticos que han disminuido de forma importante las reacciones secundarias y se está redimensionando este factor bioquímico de la conducta humana. O sea, bien, pues tendríamos que considerar que la conducta pues está sustentada, o hay un sustrato biológico, bioquímico, que a veces sí, claro que está alterado, pero que también tenemos que identificar cómo se genera esta interacción entre la conducta, el comportamiento y la segregación de sustancias en el cerebro, para que las puedas provocar desde una respiración profunda, desde cambios de conducta. Yo les digo a los pacientes cómo el estrés altera tanto a una persona, ¿sí? Que hace que tenga pues picos de impulsividad, de arranques, en donde se desconecta prácticamente la parte como consciente y tenemos momentos de irracionalidad.
en donde si nosotros vamos identificando cómo el estrés contamina al cuerpo, ¿sí? Y con qué se puede empezar a mejorar estas condiciones. Nosotros como terapeutas estamos limitados como psicólogos en no recetar, o sea, nosotros no podemos dar un medicamento a un paciente. Y entonces, como con otras actividades, con algunas técnicas, poder ir provocando en el paciente cambios en su conducta, ¿no? Además de qué importante es el que nosotros, hoy vamos a ver algunas técnicas, qué importante es que nosotros empecemos a hacer cirugía plástica a nivel del cerebro, modificando ideas, esas creencias poco útiles, creencias inútiles que han estado limitando la conducta de una persona, poderlas ir corrigiendo, que ahorita las vamos a detectar para que ustedes puedan saber esto cuando entrevistan a una persona en esta parte de los primeros auxilios psicológicos, cuando hacemos una escucha activa, cómo poder detectar estos patrones de interacción pues problemáticos que le están causando tanto daño a un paciente. Otra aportación es la que hizo Sigmund Freud, diciendo que hay factores psíquicos inconscientes reprimidos que generan el malestar en la persona, una vez más enfatizando al individuo como el residente, como el causante original de todo eso. Y aunque el mismo Freud insistió en el énfasis de la cultura y del entorno, pensando que la psicología individual siempre era una psicología social y que el entorno genera en el individuo el problema, sin embargo su propia metodología es la búsqueda del paciente individual y explorar en su interior, o sea, en su aparato psíquico, en su mente, las causas perturbadas de su mala conducta. Esto sistemáticamente no es que sea incorrecto, ¿sí? O sea, que muchas de las corrientes estén buscando a ver cuál es el origen del problema. La persona tiene la bronca, la mente es la que está enferma, está dañado un circuito en el cerebro, una neurona está segregando una sustancia de más o de menos y por eso está teniendo el problema. No es que esté mal, para nosotros está incompleto. Si nosotros no vemos también la labor sistémica de los otros individuos que están en torno a la persona problemática y si no los incluimos en el proceso de cambio, estamos hablando de una visión incompleta. Cuando nosotros intentamos rehabilitar a una persona, tanto al adolescente que es el menor infractor, como al agresor que viene a veces a consulta o que nos los mandan de seguridad pública para una rehabilitación, o sea, todo ese tipo de cosas. Si solo veo, es que esta persona en su mente inconsciente trae traumas y nada más eso, pero no cómo ha interactuado con su entorno, pues estamos teniendo una visión muy parcializada. El conductismo, ya hablamos del psicoanálisis con Sigmund Freud. Ahora, el conductismo nos enseñó que no es el interior del individuo, sino afuera, donde están los elementos perturbadores que son los estímulos medioambientales que modelan y o refuerzan la conducta individual, pero sigue siendo el individuo el responsable. Y las terapias van a dejar de reforzar conductas o a cambiar los estímulos del ambiente. Más adelante, los indicadores de la tercera fuerza en la evolución de la psicología, ahora los humanistas, encuentran como principal razón de los problemas el que el hombre ha perdido su libertad, su capacidad de autodeterminación, que no tiene logos existencial, que le falta un sentido o misión existencial y que esa es la razón por la cual se encuentra perdido en el mundo. Intentan estas corrientes que el individuo retome y se adueñe de nuevo de su conducta, de sus interacciones. Esto es valioso e importante. Sin embargo, con una redimensionalización sistémica, Bateson y Jackson nos dirían que el individuo no puede cambiar a menos que cambie junto con su ambiente. O sea, no sé si me voy explicando. O sea, Sigmund Freud habla mucho de que es el inconsciente, y que el inconsciente además es como un basurero, en donde la gente ahí ha estado recibiendo todos sus traumas, los va guardando en su inconsciente y que en determinado momento eso hace que catapulte una conducta, bueno, ahorita a lo que nos está ocupando, una conducta delictiva, ¿sí? O en ser receptores de violencia, de delitos, donde sea más proclive una persona, más vulnerable a ser víctima de un delito. Y los conductistas dicen, no, el exterior es el que está interactuando y ya nada más hay que quitarles algunos reforzadores y ya, con eso, o sea, hay que cambiarle de estímulos, qué es lo que le está dando ganancias a esa persona y con eso lo resuelves. Y luego vienen los humanistas y dicen, es que hay que encontrarle a esa persona un sentido de vida. Nada está mal, ¿sí? Por sí solo no es malo.
Necesitamos ir como completando estas visiones para hacer una visión más integral. Si hay dudas, díganme, porque luego yo me voy de corrido. ¿Sí? Dice, el pensamiento sistémico, que primero se dio en otras ciencias como la física, las matemáticas, la química, la biología y tardíamente en el estudio de la conducta humana, no deja de ver a la persona como el responsable de su conducta, ni como el depositario de factores del medio ambiente. Lo que fundamentalmente sugiere tanto al científico como al terapeuta es dejar de ver al individuo en forma aislada y ubicarla en un contexto del cual forma parte. A ver, Luis, ¿cómo actuar ante una persona que vive en un entorno no favorable, alcohol, drogas, delincuencia, y no puede salir de ese entorno puesto que es su familia y amigos cercanos? Mira, Luis, creo que es importante ubicar, primero yo creo que es checar con ese chico, con esa persona, ¿sí? Cuáles son sus recursos. A veces te vas a topar que hay gente resiliente, como hablábamos ayer, que a pesar de que esté rodeado de todo eso, saca su potencial, sobrevive a la adversidad y puede dirigir un camino más positivo. Nosotros como personas especialistas, cada quien en su entorno, por ejemplo, cada quien con ustedes en su actividad o desde la parte policial, en programas de apoyo social, o podemos ir ofertando servicios. La idea es como ir rescatando a esa gente, es ir identificando, llevarles como la salud, ¿sí?, a este tipo de contextos. A veces esta gente está marginada en su entorno porque no hay nada alrededor que lo motive, que lo estimule. Y curiosamente cuando se lleva que clases de box, que centros de desarrollo comunitario, donde a veces hacemos cosas que empiezan a jalar a uno, a otro, realmente a veces la persona eso es lo que busca, como de dónde agarrarse, de dónde sujetarse para salir a flote, ¿sí? Hay veces que nadie le tiende una mano, no hay alguien que sea un modelo o una figura a seguir, está rodeado de puros malos ejemplos y tenemos que irnos acercando más a esas zonas rojas, zonas de peligro, zonas que realmente la gente está demasiado vulnerable en su contexto porque todo lo va a llevar a delinquir, ¿sí? En donde capacitemos para el trabajo, donde la persona pueda ser, no sé, capacitada y llevado a otras áreas sus capacidades. Por ejemplo, nosotros acá en Aguascalientes se creó la Casa del Adolescente, por ejemplo, que es un entorno dentro de un parque, ¿cómo se llama?, ecológico, en donde hay un lago y todo, y empezó ahí a unirse instancias de gobierno para promover y dar talleres gratuitos a los jóvenes. Empezaron los chicos a llegar y entonces pues a veces con inasistencias todo, pero esos chicos vulnerables en donde se la pasaban en la calle, en situación a veces de calle, empezaron a meterse a estudiar, empezaron a practicar skate, empezaron a practicar hábitos saludables como el deporte, serigrafía, cosas que ellos empezaron a producir dinero con ello, y es enseñarles nuevas formas de vida, ¿sí? Es que exista, pues, acercarles nuevos modelos. Esto es lo que postula el enfoque sistémico, cómo poder enseñarles patrones de interacción más saludables. Y más allá de decir, es que está sumido en la bronca y está rodeado de contextos de riesgo, ¿por qué estar así? O sea, eso es a lo que estoy planteando ahorita, ¿no? Que muchas veces nos estamos preguntando el ¿por qué delinque? En vez de decir, oye, ¿y cómo podrá no delinquir ya? En vez de buscar, pues, la causa de la solución, ¿no? Sí, programas sociales de integración podría ser una solución, exacto, ¿sí? Como el tener, pues, acercamientos y otros jóvenes de su misma comunidad. Ahorita les voy a decir así como un interrogatorio desde cómo indagar recursos con estos chicos, el cómo empezarte a aliar con ellos. Ahí hay policías, le llamamos policía de proximidad, policías que están muy cercanos a la comunidad, que se los empiezan a hacer amigos, que no nada más es para subirlos a la patrulla y encerrarlos todo el tiempo. Cómo se pueden ir acercando y decir, pues tú eres bueno para esto, mira, ven, acércate, y pues irlos moldeando, ¿no? Hay visitas, por ejemplo, el ejército que hace actividades extramuros, cosas que sirvan de modelaje, ¿no? Creo que pudiera ser también una pauta interesante.
Yo apoyo a mujeres que son madres solteras, doy pláticas de valores, pero trato de sacarlas de un entorno violento porque el estrés económico es un detonante violento para sus hijos. Claro. ¿Cuál va a ser la clave aquí o de lo que vamos a hablar? Es romper interacciones o patrones de interacción, o sea, la forma en la que se están relacionando de manera patológica, pues enfermiza, poco funcional. Es enseñarles que hay otra cosa, ¿no? Pero sobre todo acuérdense lo que estamos diciendo. No es que tú les vas a querer resolver la vida, es que tú aportes, aunque sea un poquitito, hacer un poco la diferencia de buscar algo mínimo. ¿Sabes qué mínimo? Que aprendas esto. Y cómo ese cambio se va a ir expandiendo, ¿no? El pensamiento sistémico, que primero pues se dio en otras ciencias, ya habíamos pasado. La regla fundamental de la teoría de los sistemas, de ampliar la perspectiva y observar un fenómeno dentro de su entorno, es fundamental en el campo de la psicoterapia, porque nosotros vamos a ser corresponsables a la persona junto con su ambiente. Es decir, no vamos a ir a rescatar nada más a la madre soltera, es hacerla responsable de crearle una vida distinta a sus hijos. Que si ella no tuvo esto en su pasado, porque muchas veces pues claro que vienen de un entorno y de un contexto en donde ellas también fueron violentadas o no, o tuvieron carencia de papá o mamá, entonces es hacerlas corresponsables de su realidad y de la de sus hijos, ¿no? Y es claro que empiezan a cambiar. En el enfoque sistémico hablamos de que busque su fuente motivadora. ¿Cuál es la fuente motivadora de ese chico? ¿Cuál es la fuente motivadora de esa chica que es mamá, que tiene esas criaturas? ¿Cuál será? De tal forma que si tú aprietas esos botones puedes producir un cambio en ella. Ahora dice, los códigos internacionales como el DSM, que es el diagnóstico de salud mental, que creo que estuvieron exponiendo ya en alguna conferencia, el DSM-5, ya nos dicen algo acerca de lo que está dentro de la persona, pero no nos dicen de lo que está en el entorno. O sea, claro que van descifrando la mente humana y van diciendo qué es un trastorno, qué es un episodio depresivo, qué es una enfermedad ya mental, pero no nos habla nada del contexto, ¿no? Entonces, por eso, si vamos a diagnosticar interacciones. Detrás de una conducta problemática individual hay un patrón interaccional problemático. O sea, sí, la señora es violenta. ¿Y cuál es el patrón? ¿Cuál es la interacción que la ha estado llevando a ese resultado? Es hacerlos conscientes de esto. Yo con mis pacientes trabajo con binomios. Les digo, a ver, ya te diste cuenta que entre más agredes a tus hijos, ¿qué pasa? Y la mente es sabia y dice, pues más me desobedecen, más rebeldes son. Ok, entonces vamos a ver cuál sería el patrón de interacción de la solución. ¿Qué tendrías que modificar dentro de ti para empezar a hacer algo distinto? Y entonces dicen, bueno, entre más los trate bien, ok, entre más los trates bien, ¿qué? ¿Más me obedecerán? Le dije, descúbrelo, ve y hazlo. Y empezar a darles herramientas. Otra consigna de un enfoque sistémico es investigar justamente la forma en que se autorregulan los fenómenos en un organismo. Esta idea es muy importante porque vamos a entender que la conducta individual perturbada, tanto la conducta sana, no suceden en el vacío, sino que son retroalimentadas gracias a los que otros miembros del sistema humano social interactúan. Las teorías contemporáneas lingüísticas y los antropólogos culturales contemporáneos han enfatizado que el lenguaje en el ser humano es el medio entre la realidad y los modelos, que este lenguaje no es ni la realidad externa que representa, ni la realidad interna representada en el científico o en cada ser humano. Por lo tanto, nuestro poder principal como terapeutas reside en el lenguaje, ya que nuestras preguntas y comentarios eligen qué factores de la realidad nos enfocaremos. A través del lenguaje vamos a estar sanando a la persona, ¿va? Susana dice, yo apoyo a mujeres. Sí, ok, muy bien. Si alguien más trae una aportación, adelante. Así que una visión sistémica aplicada al campo de la conducta humana y en particular a los problemas de interacción dolorosas nos debe llevar primero a entender que la conducta perturbada de un individuo forma parte de patrones interpersonales e intrapersonales en donde cada uno mantiene el statu quo para poder sostener esa conducta problemática del sistema. 20 largos años después de trabajar con la terapia breve enfocada en el problema, aparece este gran paquete de ideas novedoso y revolucionario que agregan cosas importantes el enfoque en soluciones. La principal aportación es que vamos a seguir pensando que la conducta forma parte de patrones interaccionales, pero en este caso nuestro énfasis se hace en los patrones interaccionales
saludables, ¿sí? Es decir, que si bien la persona puede decir, ¿sabes qué? Me secuestraron hace un mes, yo sigo teniendo los flashbacks, o sea, tengo todavía ensoñaciones, pesadillas, etcétera. Ok, tenemos ya que sacarla del problema y devolverla a cómo vivía de manera saludable. Entonces, ver cómo ha sobrevivido, que a pesar de que está viviendo ahorita este estrés postraumático o que fue víctima de, poder rescatarla y volverla a conectar con su vida saludable. Esto va a ser bien interesante. Pero la gente, acuérdense que cuando está en crisis dijimos que cuáles sus características, que tiene una visión de... A ver, vamos a hacer interactiva esta conferencia. Que tiene una visión de... Túneles, Andrea, Fer, están ahí al tanto, perfecto. Sí, entonces cuando la persona está encerrada en que yo ya no puedo estar bien, mi vida ha cambiado, me destruyó la vida, o sea, hay quien ahora que mataron a mi hijo, o sea, la gente poder cambiar la forma en la que habla y se expresa de su problema. Entonces es hacia donde vamos a estar enfocándonos para poder sacarla de ahí. Y entonces es cómo interactúa, ¿no? Con este problema y cómo interactuaba antes sin el problema y de manera saludable. Es reconectar todo esto, ¿eh? Entonces, en un enfoque tradicional la tendencia es a patologizar, a ver el problema como una enfermedad buscando una causa individual o sistémica. Y de aquí se derivan intervenciones parciales y lineales en donde se clasifican a los participantes en términos de víctima y de victimario, lo cual predispone a los interventores, tanto sociólogos, abogados, médicos o instituciones, a tener una actitud protectora, lastimera y hasta sobreprotectora de las víctimas y una actitud de rechazo, castigo y menosprecio para los victimarios. Intervenciones enfocadas a proteger a las víctimas con leyes más severas para los victimarios, a los cuales declaran incorregibles. Acciones como estas lo único que provocan es acentuar la dicotomía, separan, ¿sí? Entre las personas. Esta dicotomía nos había llevado a practicar una terapia de sistemas patológicos para buscar en las familias o personas estructuras disfuncionales tan extrañas que terminábamos por desertar. Desde luego que esto nos trae una terapia larga y costosa porque estamos explorando el inconsciente del paciente perturbado, golpeador, y siempre le vamos a encontrar que tuvo eventos traumáticos en donde él mismo fue violentado, donde tuvo carencias afectivas, una madre abandonada o un padre extremadamente severo. O sea, vamos a estar, si nosotros nos enfocamos más a estar patologizando a las personas, ¿sí? Y a estar diagnosticando, es fulanito de tal, trae un estrés postraumático, tiene una depresión mayor, tiene un trastorno obsesivo compulsivo, pues realmente te limita mucho porque nada más vas a ir a darle tratamiento a esa enfermedad que tú ves, en vez de ver que es un ser humano y que entre más normal lo trates, más normal se comportará. Y creo que, bueno, es una visión muy revolucionaria porque mucha gente, así como hay quien adora recetar antidepresivos y a quien adora recibirlos y medicarse. Yo tenía una viejita que tenía 11 años medicada y me dice, no, dijo, yo vengo para que pues me diga, ¿verdad?, cómo puedo sentirme mejor, pero no me quite mi pastillita que me hace feliz. Entonces le dije, mira, reina, yo no te voy a quitar pastillas porque no soy el psiquiatra, no soy tu médico. Pero mi idea es que tú vivas sin medicamento tarde que temprano, pero claro, una pastillita no nos ayuda a tomar decisiones. Una pastillita te produce algo de felicidad temporal, pero tendríamos que empezar a trabajar. Yo les digo, vamos a trabajar a pata, es decir, vamos a trabajar, con el trabajo de todos los días, de cambiar pensamientos, creencias y tratar de ver a esa persona como alguien que es parte de un sistema con un poder grandísimo para poder cambiar su realidad y la de los demás. Quiero aterrizar en algunas premisas de este enfoque que quiero, compartírselos. A mí me ha sido de mucha utilidad. Yo les comparto que antes de estudiar esta maestría, para mí ya estaba resultando desgastante dar terapia porque traía yo este tipo de enfoque, ¿no? De estar patologizando a la persona, de estar viendo el problema más que una solución. Cuando yo trabajo este enfoque, para mí me es mucho más sencillo, más liberador para mí como terapeuta, como más sanador para el paciente,
porque libera. O sea, realmente solo la primera sesión hablamos del problema y después es hablar y construir puras soluciones. Entonces, algunas premisas dicen, los clientes tienen recursos y fuerzas para resolver sus quejas. Entonces, para ti el cliente va a ser esa persona que llega a tu consultorio y que acepta que tiene un problema y quiere ayuda. Si no, entonces sería un visitante o un demandante. Un visitante, para nosotros un paciente visitante es el que viene a fuerzas y pues viene sentado ahí nada más como turista, y decir, bueno, pues a mí me mandó la procuraduría, yo vengo, pues cometí un delito, pero él no siente que tiene un problema. Y el demandante es el que viene a quejarse de otros. Es que yo vengo porque mi hijo cometió un delito y yo quiero que me lo ayuden, miren. Entonces, esos son los demandantes. La gran tarea del terapeuta es convertir a todos en clientes, ¿va? Y entonces, bueno, esta visión ve que los clientes tienen recursos. ¿Y cuál sería la explicación? Pues que todas las personas ya disponen de habilidades y recursos que pueden usarse para resolver sus quejas. A menudo los clientes abrumados por las dificultades de la vida pierden de vista sus recursos de resolución de problemas. Es tarea del terapeuta acceder a esas capacidades y lograr que sean utilizadas. Cuando yo les hablaba el día de ayer de la intervención en crisis, recuerdan que les decía que hay que hacer preguntas, ¿verdad? Las preguntas, decíamos, estratégicas, eran ese rescate de, oye, y otras veces que has pasado por momentos difíciles, ¿cómo los has resuelto? ¿De qué te has valido? No, pues que rezo, que le pido a Dios, que pienso en que sí voy a poder lograrlo, en que X o Y. Ok, entonces es ir desempolvando pues el recurso que tiene el paciente. Y luego otra premisa es que el cambio es constante, todo fluye. O sea, cuando informan que nada ha cambiado, ¿y cómo has estado? ¿Qué esfuerzos has hecho para mejorar? ¿Cómo nos fue en estos días que no nos vimos? No, pues nada, yo sigo igual o peor, nada cambió. Eso es mentira. Tienes que ir desmenuzando, tienes que ir entrevistando más minucioso al paciente y creer que siempre se da un cambio, aunque sea chiquitito, pero el cambio es indiscutiblemente constante. El cometido del terapeuta es identificar y ampliar el cambio. Una vez que el paciente nos dice algo que empezó a ser distinto, fíjese que ya empecé a dormir mejor, ya no me siento tan mal. Por ejemplo, con esta chica que les mencionaba yo ayer, que le habían puesto la pistola en el cuello, para mí son cambios sorprendentes. He tenido pacientes con alopecia, por ejemplo, con manchas en la piel, que pues aquí no hay de otra, o funciona la terapia o no funciona, o sea, o les empieza a salir el cabello o no les salió, ¿no? Entonces hay cosas como con la doctora, o empieza a comer bien o no come, o sea, entonces aquí no hay magia, sino es esta parte de creer que la persona puede cambiar y que tiene los recursos para hacerlo, y que cuando identificamos que dice, fíjate que ya empecé a comer un poquito mejor, híjole, ahí hay que hacer un zoom, hay que hacer así como un acercamiento, un close-up, en donde, oye, ¿cómo lo lograste? ¿Qué fue lo que hiciste distinto? Y es identificar e ir ampliando el cambio. Habitualmente, otra premisa dice, habitualmente no es necesario saber mucho sobre la queja para resolverla. Con eso se pelean algunos terapeutas porque dicen, es que tú necesitas hacer un interrogatorio minucioso de su pasado. No necesariamente. Es como si a lo mejor, ¿qué te digo? Hace 30 años, 40 años nos hubieran dicho que nos iban a operar con un láser, que ya no tenían que abrir tanto. Pues no les hubieras creído. Ay, no, usted tiene que abrir, casi que destazar la pierna, la rodilla para poder operarla. Y ahorita nos dicen, no, ya no necesito hacer tanto para poder ayudarte. Lo mismo con esos enfoques novedosos, terapéuticos. Yo ya no necesito indagar todo tu pasado para poder ayudarte y hacer un cambio en tu estilo de vida. Y lo dice, no es necesario conocer la causa o la función de una queja para resolverla. Lo mismo, ¿no? Yo no necesito saber por qué golpeas, por qué agrediste, por qué secuestras para poder ayudarte a cambiarlo, ¿sí? Sino que nosotros tendremos que creer en el paciente, en qué es lo que quiere hacer de aquí en un futuro, qué es lo que quiere cambiar, empezarlo a apoyar, volver a lo mismo, cuál es la función del síntoma, cuál es, o sea, esa buena razón que ha tenido hasta ahora para hacer lo que ha hecho, ¿sí? Sin tener que indagar todo su pasado para poder entenderlo, porque ¿a qué nos va a llevar esto? ¿Para qué creen que muchos terapeutas quieren entender el pasado del paciente? A ver, ¿quién contesta esto? ¿Por qué creen que tengamos que tener como esa necesidad de conocer las causas? ¿Para qué?
Por curiosidad o morbo. Muy bien, Andrea. ¿Quién más? Anímense, anímense, lo que ustedes crean. Pero hay veces que queremos conocer la causa porque podemos tener una idea de lo que lo motivó a cometer algo, ¿ok? Para saber cuál es el contexto que ha vivido y cómo ha sido su entorno familiar o social. Otras porque trabajan con el psicoanálisis. Muy bien, Andrea. Sí, a veces queremos tener una idea, pero créanme que es con la finalidad de hacer un diagnóstico, ¿cierto? O sea, de decir, es por esto. Podría ser que creemos que al conocer el pasado le ayudaremos a que se dé cuenta él solo de la situación y llegue a la solución. Ok, Tania. Muy bien, Tania, bienvenida. No te había visto ayer. Ok. Creemos que por medio de la catarsis, ok. Entonces, la idea o lo que yo les propongo es que el hecho de que la persona a veces va a tender a hablar del pasado para justificar su presente. Y la idea es que yo les digo, vamos a hablar del pasado que sigue doliendo en el presente con la finalidad de conectarlo luego hacia el futuro, ¿sí? E ir tejiendo esta cadenita para construir una nueva persona, ¿no? Y entonces dice, solo es necesario un cambio pequeño, un cambio en una parte del sistema puede producir cambio en otra parte del sistema. Es una vez que se hace un pequeño cambio positivo, la gente se siente optimista y con algo más de confianza para abordar nuevos cambios. Imagínense, les platico otro caso, de lo que hablábamos también ayer un poquito. Me hablan una señora diciendo que su hija el día anterior a la llamada había sido asaltada en una farmacia, es trabajadora de una farmacia, despacha medicamento, y un tipo en la madrugada, de esas farmacias que quedan de 24 horas, entra con un arma de fuego, las asalta y a ella se la pone en la sien. Entonces la tira al piso, la chica no ve a la persona, al delincuente, pero se le quedó muy grabada su voz. A partir de ella no quería salir, no duerme, un llanto fácil, ¿verdad? Muy vulnerable. Y entonces cuando deciden pedir ayuda, me dice, ¿sabes qué? Necesito que me la ayude, o sea, que está en crisis, no duerme, no quiere comer, cree que se lo va a topar saliendo, que ya la identificó, etcétera. Y entonces cuando la veo yo en terapia, hago una intervención en crisis, en donde empezamos a retroceder en el tiempo, a recordar el momento difícil y a modificar. Cuando yo les digo que modificamos los elementos, se hace un interrogatorio, esa técnica se llama de modificación de submodalidades, en donde tú analizas el recuerdo, colores, temperatura, aromas, sonidos, gravedad de los sonidos, etcétera, y los transformas a lo contrario. Entonces cuando ella decía, es que su voz era fuerte, era gruesa, la escucho todo el tiempo, les digo solamente una parte de la técnica, se le regresa en ese momento y se hace que ella vuelva a vivir la historia, la escena, pero se le va modificando, se le pone una voz. Yo le digo, imagínate que tuviera esa persona una voz chillona como de pito de calabaza, una voz así, ¿sí? Como ridiculizar esa escena, y de fondo se va a escuchar una música de circo. Y empezamos a modificar el recuerdo, y entonces la persona empieza pues hasta a reírse, ¿sí? Del evento. Y curioso, a lo que voy con este punto, ella con esta pequeña intervención empieza a dormir más, ¿sí? Empieza a quitarle lo tóxico al recuerdo, ¿sí? Y entonces ese cambio chiquitito que nosotros, o sea, que yo fui en búsqueda de, empieza a producir cambios en otras áreas de su vida. Algo que el hecho de que a veces enfrenten una situación, pongan el límite el que hayan abierto una situación de abuso sexual, por ejemplo, una terapia que a nadie le habían dicho, y empiezan a tener cambios en otras áreas de su vida. Entonces, yo insisto, seamos más humildes, seamos más minimalistas, donde busquemos cambios pequeñitos que le ayuden al paciente a evolucionar en otras cosas. Los clientes definen sus objetivos, perfecto. No es lo que tú creas que les sirva, sino es lo que él o ella quiere perseguir en la terapia. El cambio, la resolución de problemas pueden ser rápidos,
O sea, no te cases con la idea de que tiene que vivir un tratamiento de años para tener un cambio auténtico, sino que realmente vamos en búsqueda de que de una misma sesión, o sea, al yo intervenir en una sesión, yo sí les digo, le dije, mira, la meta de la primera sesión es que tú llegas con la situación por la que tú veniste muy, muy revuelta y salgas clarificada con el problema, más tranquila emocionalmente y con ya soluciones. Entonces imagínate, ese es el reto, ¿no? No hay una única forma correcta de ver las cosas. Puntos de vista diferentes pueden ser igual de válidos y ajustarse igual de bien a los hechos. ¿Sí? O sea, dice, resulta evidente que cada punto de vista es solamente una pequeña porción de la imagen total y está coloreado por los prejuicios, las ideas previas de cada persona. En vez de pensar que son correctos o erróneos, admitimos que la percepción de cada persona representa una parte integral igualmente válida de la situación. Los significados que las personas atribuyen a la conducta limitan el abanico de alternativas que emplearán para enfrentarse a una situación. Lo único que hace falta para iniciar un cambio importante es un cambio en la percepción de la situación. Nosotros vamos en búsqueda de que el paciente vea su situación problemática de manera distinta, ¿sí? En donde ya no se sienta tan víctima. ¿Se acuerdan que les comentaba ayer que cuando la gente, hago la pregunta, ¿se acuerdan que comenté ayer que les decía que cuando la gente dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tuvo que pasar que se me colgara mi hijo, que lo mataran, que se muriera en el accidente? ¿Por qué a mí? ¿Qué era lo que yo les contestaba? Fer, ¿me prendes la luz de aquí del pasillo? Fer. Ese Fer, muy bien. ¿Por qué a ti no? Exacto. Ahora, ¿esto a qué le suena? ¿Cuál es la finalidad de que yo lo movilice hacia a este comentario o a esta pregunta? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál creen que sea el objetivo? Que cualquier persona puede ser víctima, exacto. Y saben que, sobre todo, el que la forma en la que concebimos lo que es ser víctima es que una víctima es esa persona que siente que todas sus circunstancias son más grandes que él o que ella. Entonces se siente rebasado, se siente vulnerable, se siente como sin recursos para salir de eso. Entonces es romper el episodio y que piense que cualquiera puede ser víctima. Exacto, Fer. Que cualquiera puede pasarnos esto, que no somos intocables, que no le hemos pagado a nadie para no batallar en este mundo con alguna situación, que el mundo obviamente tiene situaciones caóticas y que en ese sentido, bueno, pues en algún momento nos vamos a contagiar de algo de esto, nos va a tocar, nos va a embarrar, por así decir, la maldad, ¿verdad?, que hay en el mundo, las situaciones difíciles que hay, ¿no? Y bueno, centrarse en lo que es posible y puede cambiarse y no en lo que es imposible e intratable. O sea, vamos buscando cosas bien reales a la mano de nuestros pacientes. Y sitúa a los clientes en un marco en el que piensen que disponen de todas las capacidades y recursos para solucionar sus problemas, ¿sí? O sea, claro que tú vas a salir de esto, tú lo vas a lograr. Yo he visto casos mucho más difíciles y lo han resuelto y tú también lo vas a lograr. O sea, en la parte de que tú como terapeuta, como persona que está interviniendo en una situación delictiva, en una escena pues difícil, el que tú le hagas saber, como dijeron ayer, yo voy a estar aquí contigo, voy a hacer lo posible porque se te haga justicia. Eso es bien importante para que la persona sienta que va a poder salir adelante. Ideas asociadas al principio de co-creación de problemas resolubles. Influimos mucho durante el proceso de la entrevista sobre las percepciones y la experiencia que los clientes tienen de su situación, sobre lo que elegimos centrarnos, lo que elegimos ignorar, la forma en que formulamos nuestras preguntas, si decidimos interrumpir o permanecer en silencio. Todo eso ayuda a configurar el retrato de la situación del cliente.
Las preguntas que hacemos generan información acerca de los lados fuertes, las capacidades y los recursos. A menudo las percepciones del problema cambian significativamente en el contexto de este tipo de preguntas. El proceso de evaluación está influido por las metáforas y asunciones del terapeuta respecto a las personas y la naturaleza de los problemas y por la teoría de la solución que tenga. ¿Sí? Si yo creo que la mente, o sea, que la persona es la que tiene la bronca y que su mente es un basurero que está guardando ahí todos sus traumas, pues entonces imagínate, como que para qué abrir ese inconsciente si está lleno de basura. Pero si yo digo, no, dentro de ti hay una mente sabia que sabe cómo salir de los problemas, que va a ayudarte a salir adelante, que tú tienes un bagaje de recursos, de capacidades, que ahorita están empolvados, que ahorita están en esa visión de túnel, que ahorita están así como reborujados. Yo les digo a los pacientes, mira, está revuelta tu casa, es como si alguien hubiera entrado y ese revoltijo que hizo, ahorita está así. Sin embargo, ahí están todos tus recursos, es cuestión de solamente ponerle el orden. Sería maravilloso, es benévolo un enfoque así que cree en el paciente y en la persona y en su cambio. ¿Sí? Vamos a ver entonces el foco en el problemas de autocontrol. Modificar los intentos de solución, ¿sí? Me voy a ir un poquito más ágil. La primera acción clave es definir un problema en términos de conducta concreta y externa. Hemos dicho que hablar de la violencia, la disfunción familiar, la incomunicación, la patología, no son formas adecuadas de definir problemas en términos de la terapia breve. Tenemos que especificar un problema de conducta específico. Por ejemplo, el señor pega a la señora cuando ella lo corrige por sus llegadas tarde. Aquí la conducta problema, como podemos ver, puede ser ubicada tanto en el señor que llega tarde como la señora que lo corrige. Así logramos definir un problema en una persona, ¿sí? ¿Cuál es la queja del paciente? ¿Qué es? Es que no puedo dormir, es que yo estoy dejando de comer, ¿sí? Por ejemplo, con la doctora, yo dejo de comer, más bien no puedo deglutir, ¿sí? Es una conducta problema que ella está teniendo y que tenemos que resolver, ¿sí? Y este enfoque benevolente despatologiza el hecho de tener problemas, porque la persona no es el problema es lo que una persona hace y que bajo un determinado sistema social es construido como algo indeseable. O sea, la persona tiene o hace o construye mentalmente problemas, pero no es el problema. ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer de los niños? Exacto, muy bien, Susi. Que todos pasamos situaciones difíciles y no es la única, eso, muy bien, Susi. ¿Y se acuerdan lo que dijimos ayer de los niños? Qué importante es externalizarles el síntoma, o sea, dejar fuera de ellos el problema para que no lo hagan suyo, no lo compren, sino es decir, sí, esa tristeza que te está abordando, ese recuerdo doloroso de esa conducta de golpear a tu esposa, ¿sí? Es lo que tenemos que empezar a corregir. Entonces, que vea que es una parte de su vida. El siguiente paso es hacer un listado, una vez que hemos definido el problema de las conductas específicas que cada familiar o amigo tiene, entonces ahora tenemos que hacer un hilo conductor de cuáles serían la lista de conductas que tendríamos que empezar a modificar de cada quien para encontrar como cuál es el factor común e indagar después los efectos de estos intentos. Hay solamente tres opciones. ¿Qué has hecho para mejorar esta situación? Bueno, pues ya para que mi esposo no me pegue, bueno, pues yo le he gritado, lo he amenazado, he sido dulce con él, me he alejado y puesto a salvo. O sea, ¿cuáles son sus intentos de solución? Y cada uno de ellos tú le pones a un lado. ¿Y qué resultado te ha dado? ¿Igual, mejor o peor? O sea, ¿dejó igual la situación, la mejoró o la empeoró? ¿Para qué creen que tengamos que hacer un listado de nuestros intentos de solución y sus efectos? Pregunta. Sé que son muy preguntonas, pero ¿para qué creen? Es importante que nosotros indaguemos cuál es el resultado, porque no le vas a ir a pedir que haga exactamente lo mismo que ya no le funcionó. O sea, lo que vamos a hacer es nosotros descartar esos intentos de solución fallidos, ¿sí? Una vez que hemos encontrado, para ver cómo está afrontando su vida, perfecto. Y sobre todo el efecto, o sea, cuál es lo que le sirve y no le sirve. Soluciones que están haciendo que la situación mejore y cuáles no sirven. Excelente, tan excelente observación. Una vez que hemos encontrado pues el efecto de cada intento que ha hecho, es importante saber la lógica, cuál es la buena razón
¿sí? Aquí voy a resumir un poquito, o sea, si dice, es que yo le grito, por ejemplo, el señor, es que cada que me corrige yo la golpeo, ok, ¿y cuál ha sido tu buena razón para hacer esto? Esto es en vez, esta va a servirnos para identificar la postura que tiene el paciente, ¿sí? El que cuando tú hablas con alguien que ha delinquido, sí, es que pues yo la secuestré. ¿Y cuál ha sido tu buena razón para hacerlo? Y hay quien dice, no, es que no hay una buena razón. Yo sé que estoy mal. Pero es una pregunta engañosa con la finalidad de que caiga en 20 después de que no es correcto, ¿sí? Y que entonces, entendiendo esto, habremos de respetar profundamente la postura de los clientes, entendiendo por postura todo aquello que los clientes dicen después de 4 palabras claves. Todo, siempre, nunca y nada. Ustedes van a tener una antena bien paradita en donde van a estar escuchando, en esta escucha activa, cuando dice el paciente, es que nunca he sido feliz en mi vida. Lo que diga después de estas palabras, nunca, todo, siempre, nada, eso es una creencia súper fuerte en su vida. Entonces, es que nunca he sido feliz, nunca he tenido lo que quiero. Entonces, ahí es donde tenemos que intervenir para modificar esa idea, ¿no? Que es muy lastimosa en la persona. Luego podremos ver quiénes de los participantes de un sistema están más dispuestos a dar el primer paso y vamos a empezar a darles tareas, ¿sí? Hay que incrementar los patrones de interacción saludables. O sea, este es el meollo del trabajo de la terapia breve enfocada en soluciones. El patrón de las excepciones al problema es definido como un patrón en el cual excepcionalmente no se presenta la conducta problema en circunstancias en las cuales ordinariamente se ha presentado. Ejemplo. Por ejemplo, vamos a hablar de la violencia intrafamiliar, ¿no? Tú le puedes preguntar, pues por ponerles un nombre, el agresor, ¿sí? El agresor, tú le vas a decir, ¿en qué otros momentos que ella te ha regañado, te ha corregido, te ha pedido explicaciones, tú no has respondido con un golpe? ¿Mm? Una pregunta errónea sería, ¿cuándo no has golpeado a tu esposa? Y creemos que esa es una excepción. No, la excepción es que dándose todas las condiciones para que se presente la conducta problema, no se dio. ¿Sí? Y ahí es cuando te dice, bueno, pues una vez que llegué yo dije, ay, ya no quiero pelear con ella, yo quiero estar bien. Algo que se le haya venido a la mente, ahí es donde podemos identificar un patrón saludable. ¿Mm? Aquí viene una pregunta en esta área, en el segundo párrafo dice, y cuando usted logra quedarse con la cara menos enojada, ¿qué pensamientos trabajan dentro de usted? Y vamos a identificar 3 grandes premisas, ¿sí? Lo que yo pienso, siento y hago. Vemos esta parte, ¿sí? Esta para mí es una pepita de oro que me ha ayudado muchísimo en mis tratamientos. Yo les explico a las personas de manera muy sencilla, en donde les digo, imagínate que en el cerebro, bueno, hablando biológicamente, ya más sofisticadamente, pues las neuronas son las células del cerebro que pues están interconectadas en forma de redes, ¿verdad? Y por ahí pasa toda la información y se construye, ¿no? Entonces, biológicamente o bioquímicamente, bueno, al tener tú un pensamiento se genera un impulso eléctrico en donde se conectan 2 neuronas por sus dendritas y pasa el impulso eléctrico y se genera un pensamiento y luego una sensación y una conducta. Lo que yo les digo es, imagínate que en tu mente hay 3 ventanitas y en la primera ventanita llega este pensamiento que tú ya detectaste previamente, que ha sido tal vez el pensamiento intruso, molestón, que tal vez el paciente se dice, ¿no? La persona dice, es que nunca he sido feliz en mi vida, yo quiero morirme, yo mejor matarme, quiero matarlo, ¿sí? O sea, o a veces vienen pues frases que la gente se dice que realmente le hace daño. Y entonces yo le digo, a ver, imagínate que en esta área del pensamiento viene una frase que dice, yo no valgo para nada. Y entonces en esta ventanita se pasa a la siguiente y le dice a los sentimientos, oye, ¿qué siente una persona que no vale nada? Y el cerebro, tu cerebro es muy congruente y va a decir, bueno, y va a empezar a descargar emociones que previamente en tu historia de vida has tenido. Entonces, ¿qué siente una persona que no vale nada? Pues desgano, desilusión, tristeza, soledad, minusvalía, etcétera, ¿no? Perfecto, muy bien, Luis, exacto. Sí, ese pensamiento, razonamiento, sentimiento y actuación. Es justo esto. Yo les digo que es como la tríada explicativa de la conducta, donde entonces con este sentimiento congruente que cada quien descarga, va y a los hechos, a la ventanilla de los hechos y le dice, oye, ¿qué hace una persona que se siente así? Y nuestro cerebro es súper obediente y congruente. Dice, bueno, una persona que se siente sola, desvalida,
triste, bueno, pues llora, se aísla o agrede, si agrede o pues se va a querer quitar la vida, etcétera. Entonces yo les digo, si así trabaja nuestro cerebro, ahora yo les pregunto a ustedes y apóyenme pronto para no tardarlos tanto, si así, chicos, chicas, si así trabaja nuestro cerebro, ¿cuál de estas 3 ventanas tendríamos que modificar para que la persona se sienta diferente? ¿Cuál modificarían ustedes? Está en ese pensamiento, Luis pensamiento, Andrea también, ok. Y si ese se entrampa y sigue así, atascado en ese punto, dice Fer la primera, y sigue pensando, soy un bueno para nada, yo no sirvo, yo soy un asco de persona, yo maté a una persona, yo no merezco vivir, yo merezco la cárcel, ¿cuál otro de los 3 podría modificar para sentirse distinto? Muy bien, Iván, lo que hago, perfecto. Solamente estos 2, lo que pienso y hago, podría modificarlo, ¿sí? En este caso un hacer. Perfecto, Tania, la acción, Andrea. Muy bien. Y entonces, ¿por qué? El sentimiento. ¿Por qué creen que el sentimiento no se tendría que modificar? No, Susi, lo que siento no. El sentimiento no se puede cambiar por sí solo. No, tú te sientes triste y no vas a poder cambiarlo nada más como con la fuerza de voluntad de querer sentirte distinto. No. El sentimiento, si se fijan las flechas, es modificado por lo que siento o por lo que hago, la flecha de abajo, ¿sí? Solamente por estas 2. Si se encochina el pensamiento y no te deja avanzar, podemos hacer algo diferente. ¿Qué pasa cuando digo, no sirvo para nada, yo no valgo, me siento mal? Y en vez de tirarme a la cama y llorar y angustiarme y encerrarme y cortarme, prendo la tele, escucho la música que me gusta, me salgo a correr y a caminar, o me entra una llamada y empiezo yo a marcarle a alguien, ¿qué huele? ¿Cómo estás? Fíjate que me siento mal. Y de ratito, aquello se va, ¿sí? Es poner a pensar, es poner a hacer al cerebro algo distinto de lo que viene recibiendo una orden. Y esto es terapia pura, esto es modificación de conducta 100%. Y bueno, criterios para ponerle una meta al paciente que sea muy práctica es, hay que hacerlo en afirmativo contra negativo, ¿sí? Es que hay quien dice, pues ya no voy a pelear, ya no me voy a drogar, ya no voy a violar. Ok, entonces tú no puedes poner una meta así en negativo. Entonces, oye, y en vez de pegar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estarías haciendo diferente? Otro tip, cuando yo hablo en gerundio, ando, yendo, haciendo, le da la sensación al cerebro de progreso, de proceso, de cambio. Entonces, ¿qué estás haciendo distinto? Es que ya lo estás haciendo, es que ya se está produciendo un cambio en tu cerebro. Entonces también hay que saber manejar el lenguaje. En forma de proceso contra resultado, dime cómo, dame ejemplos de cómo estarás actuando distinto con tu esposa, con tu esposo. ¿Cómo lo estarías haciendo? El comunicarte mejor, el ser exitoso, porque hay quien dice, pues voy a bajar de peso. Ese es el resultado. Bueno, ya voy a tener una buena relación con mis hijos. Eso es resultado, no es un proceso. Entonces, ¿y cómo lo vas a estar logrando? ¿Qué estarás haciendo distinto todos los días para tú llegar al resultado de estar bien con tus hijos? Y dicen, bueno, hablar bien con ellos, dedicarles tiempo, ser paciente. Y entonces empezar a pensar antes de actuar, poner límites a tiempo, ¿sí? Perdonar mi pasado. Y entonces la gente empieza a moldear su meta, a hacerlo bien práctico, ¿sí? Si ustedes se engolosinan con, mi paciente se propuso de meta ser feliz y ser como la mejor persona del mundo, pues sí, pero ¿y cómo? ¿Sí? Su cerebro no lo va a poder descifrar. En el aquí y en el ahora, o sea, estar en camino. Dice, al salir de aquí, ahora, ¿qué harás diferente para darte cuenta que estás en el camino correcto? ¿Sí? ¿Qué estarás haciendo distinto? Entonces, es poner muy a corto plazo el cambio, ¿sí? En el control del cliente. O sea, para que él cambie, ¿qué te ves haciendo diferente tú? Porque mucha gente quiere ir a terapia, ¿sí? De todo esto tiene que ir de la mano de disciplina, claro, pero ayúdales a saber cómo disciplinarse. Y entonces mucha gente se va por la tangente, bueno, cuando mis amigos ya no me ofrezcan droga, yo ya no me drogaré. No,
¿Qué harás diferente tú para que aunque tus amigos te ofrezcan y lleguen a invitarte, tú logres zafarte de ahí? Y hay chavos que yo he trabajado en donde desde que adelantan su reloj para irse temprano y llegar a casa, desde que tienen que darle vuelta a la cuadra para no toparse con los de la esquina, empezar a cambiar de amistades, frecuentar otro tipo de grupos de amigos, etcétera, que lo empiecen a ayudar a salir del hoyo en el que están, ¿no? Donde dicen, es que todo el mundo me ofrece, es que no tengo ni un amigo sano, a mí me lo han dicho los chavos. Dije, bueno, tú puedes empezar a ser el primer amigo sano, ¿no? Y empezar a trabajar en esto. Y cuando los acercamos a grupos donde hay otra dinámica, pues pueden ir aprendiéndolo. Hay que tenerle fe, sobre todo a la gente que puede cambiar, ¿sí? Y en el lenguaje del cliente, con sus propias palabras, ¿sí? O sea, si nosotros les ponemos con nuestras palabras, pues a veces no van a poder como hacer lo suyo, pues, ¿no? Y entonces dice, cuando logren dejar de arrastrarte por el suelo, o sea, yo tenía un paciente, este chico era homosexual y vivió mucha violencia por los grupos aversivos o homofóbicos, y él decía, me siento como un ave pequeñita arriba de un tronquito en medio de un pantano. Siento que estoy rodeado de porquería. Y él intentó suicidarse. Y le digo, cuando ya lo di de alta, le digo, ¿cómo te ves ahora? ¿Que te sigues viendo en ese tronquito rodeado de un pantano de porquería? Dijo, no. Siento que ahora soy un ave grande que puede volar y ya no estoy en ese pantano. O sea, el usar sus palabras, el grabarte, pues, cómo se describen ellos mismos, puedes ir teniendo también mayor impacto. Ahí vamos. Y bueno, los tipos de interrogatorio, preguntas lineales, les doy como 2-3 ejemplos. Acuérdense que yo les decía ayer, preguntas inteligentes, no te la quebres tanto. Si tú sabes hacer preguntas inteligentes, el paciente hace su chamba y hace el resto, ¿no? Para poder rescatar recursos. Dice, ¿cuántos años tiene usted? Dice, el terapeuta hace este tipo de preguntas al paciente para identificar datos. Las preguntas lineales son solo para datos, información, ¿sí? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo fue la última pelea que tuvieron? ¿El golpeador ha llegado a la cárcel? Este tipo de preguntas va a explorar hechos innegables, demostrables y contundentes, ¿sí? Así, dice, desde aquí empieza la tendencia de los relatadores de la historia, si se centrara en el problema o en la solución. Así que hacemos preguntas como, ¿desde cuándo se presenta el problema? ¿Quiénes más se han dado cuenta del mismo? ¿Han ido al juzgado por esta razón? ¿Ha tomado medicamento? ¿Tuvo otro caso de violencia en su familia? Entonces, aquí las preguntas lineales es para sacar información, ¿sí? Las preguntas circulares son ya cada vez más interesantes y estas son descriptivas, se hacen para entender la relación ya de dos fenómenos entre sí, o bien para ver el efecto de un evento que un evento tiene sobre otro. Por lo tanto, las puras preguntas circulares descriptivas, con que su finalidad sea diagnóstica o descriptiva, que pueden aumentar la autoconciencia de los clientes, y así se habrá dado el primer paso para su modificación. Escuchen un tipo de pregunta, es de, ¿cuándo peleaban más? ¿Antes o después de que se saliera de la casa de los padres? Está estableciendo una información comparativa acerca de si el hecho de estar fuera de la casa paterna ha incrementado o disminuido el patrón de la violencia, ¿sí? Pero luego ahí va otra. ¿Cuándo es más probable que peleen? ¿Cuando está bajo los efectos del alcohol o cuando usted se encuentra sobrio? Estamos estableciendo una comparación de las causas que hacen más probable un evento que otro. O sea, es cuando las preguntas circulares es para comparar dos situaciones, ¿sí? Y entonces, fíjense cómo yo, por ejemplo, con los adolescentes, ahora hablando de adolescentes, que yo veo desde niños hasta adultos mayores, cuando hablo con un adolescente y es retador, a veces hasta muestra una conducta rebelde, y le digo, ¿y cuál será la forma más probable de que tú puedas aprobar el año? ¿Estudiando todos los días o poniendo atención en clase o pinteándotela, no llevando trabajos ni tareas y sin prestar atención? Y el hecho, esas son preguntas circulares en donde tú vas a relacionar dos cosas y el chico dice, bueno, pues obvio, me dice, obvio, presentándome, estudiando, trabajando. Pero él mismo en su inconsciente se contesta. Entonces es como la pregunta de decir, ¿y luego? O sea, entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Sí? ¿Cuál será la forma más probable de que su esposa no lo esté corrigiendo?
o que lo corrija menos. Cuando usted llegue amoroso, tranquilo y dando el gasto, o cuando llegue alcoholizado, molestón con ella. La idea es devolverle la responsabilidad al paciente en su proceso de cambio. Ok, dice, cuando pensamos en términos de efecto, diríamos, a partir que ustedes habían tenido peleas, ¿en qué ha impactado más esas peleas? ¿En su estado de salud o en su efectividad laboral? Si estamos viendo, estamos comparando el efecto del evento violento sobre otra situación. La idea es ir haciendo como comentarios que le vayan ayudando al paciente a crear un marco de referencia distinto. Es decir, o sea que la bronca está en que como yo estoy tomando, eso me está aumentando las broncas en mi trabajo, en vez de que se haga víctima de una situación en donde todo el mundo lo ataca, ¿no? Y otro ejemplo de pregunta dice, ¿y cuándo es más probable que usted se encuentre sereno? ¿Qué hace su esposo que provoca que usted esté más serena? Es una pregunta que lleva a otra, en donde vamos armando en forma de secuencia lo que está sucediendo en la interacción del sistema. Es decir, por otro lado, buscamos la segunda función importante del terapeuta, que es la de intervenir, la de modificar, la de actuar para interrumpir, cambiar o redirigir patrones problemáticos. Digamos que las preguntas estratégicas y las reflexivas son las más poderosas, ¿sí? Si ya con estas empezamos a ir haciendo, yo les digo, cirugía plástica en el cerebro, ¿no? Ir modificando cómo ven la realidad. Ahora imagínense con estas otras, ¿no? Las preguntas estratégicas son de avance rápido. Motivacionales también se llaman, o persuasivas. Tienen la función de que el cliente se comprometa con un sí o no, que nos permita avanzar dando por hecho puntos de partida o acuerdos a los que los miembros del sistema entre sí o con el terapeuta han llegado. Cuando había estado la pareja gastando tiempo en discutir sobre un punto en el que el terapeuta, con otra información que ya conoce, sabe que en realidad no es el meollo de la situación, puede preguntar estratégicamente algo así como, bueno, pero eso en realidad no es el problema por el cual nos estamos preocupando, ¿no es cierto? A lo cual el paciente dice, es correcto, tiene razón. Entonces, ok, entonces este tipo de respuestas nos hacen avanzar rápido porque cerramos un punto y abrimos otro, ¿sí? Y entonces dice, bueno, ¿no les parece que ya es suficiente tiempo en que este chico les dio la cara ya? Sí, los pacientes dicen, tiene razón. Entonces ya avanzamos a otro punto. Las estratégicas nos hacen brincar de un punto estancado. ¿No crees que ya es suficiente? Por ejemplo, yo con la doctora, ¿no? ¿No crees que ya es suficiente tiempo el que tú te has pasado encamada y medicada sin poder deglutir tus alimentos? Sí, ya, creo que ya es bastante, ya estoy harta. Muy bien, entonces vamos a encontrar ya la solución y vamos aterrizando en tener un cambio de vida verdadero. Ok, entonces ya no vamos a indagar en lo otro, ¿sí? Para hacer un avance rápido. Las preguntas reflexivas, ¿sí? Es una herramienta más elegante, más profunda para trabajar con la parte más valiosa, que son los procesos cognitivos de nuestros clientes. Es reflexiva porque dice, en este caso puede ser entendida de muchas maneras igualmente útiles. Puede ser entendida simplemente como aquellas preguntas que nos ayudan a reflexionar. Flexionar significa doblar sobre sí mismos, es como volver a tocar dos puntos, dos extremos. Entonces equivale al espejo que hace que la imagen rebote de uno sobre sí mismo para detenerse a contemplar, a revisar, a reflexionar sobre pues tus propias situaciones. Entonces la esencia de la técnica reflexiva consiste en que todas sugerencias que el terapeuta quiera hacer las convierte en preguntas, cuando el terapeuta ha establecido ya preguntas circulares, lineales, para entender lo que sucede en el patrón de las soluciones, de las excepciones, de las cosas positivas. A partir de entonces uno puede empezar cuidadosa, pero valientemente a explorar opciones. Y cuando uno tiene una idea en la cabeza de algo que pueda ser útil para los pacientes, uno puede ponerla en forma reflexiva, ¿sí? Por ejemplo, dice, ¿qué cree que pasaría, señores, si ustedes, en vez de estarlos salvando siempre de ir a la cárcel, se muestran esta vez más firmes y le hacen asumir su castigo? Pues en vez de decirles, miren, creo que es importante que ustedes se pongan más firmes con su hijo, no. Esa reflexión que tú les quieres hacer, hácelas en pregunta, ¿sí? Entonces, si tomamos en cuenta que al haber hecho esto y esto, ay Dios, y esto ya se movió, espérenme. ¿Sí? ¿Qué piensan al respecto? O preguntas de inversión. Jovencito, si hoy llegaran tus padres con la noticia de que te tienes que ir de la casa por la conducta delictiva que has estado mostrando, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Como estamos viendo, básicamente las preguntas reflexivas evitan sugerir en forma abierta, ¿sí?
¿Para qué creen? Les hago yo la pregunta ahora a ustedes. ¿Para qué creen que nos pueda servir, además de todo lo que estamos viendo, para qué creen que nos pueda servir estas preguntas reflexivas? Porque el paciente no siente que se lo están mandando. Perfecto, Tania. Entonces, así como ustedes lo vieron, así tal cual es. O sea, realmente van a estar, para que ellos ya tengan más responsabilidad. Excelente, Susi. Muy bien. La gente es curiosa, o sea, realmente nosotros, acuérdense lo que les dije yo ayer, no hay mejor solución que la que el propio paciente se da, lo que le surge al paciente. Entonces, cuando dices, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y la gente dice, tiene toda la razón. O sea, nosotros estamos manipulando un poquito para que la gente asuma esto, pero lo vea como desde su perspectiva. Toma de alguna forma su solución, claro. Y siente que ellos son los que están decidiendo esto, pero pues tú, y no te avergüences de eso, eres manipulador 100%, ¿no? De alguna manera quiere tener control o decisiones y con esto se lo devolvemos de alguna manera. Quítale de alguna manera, se lo devolvemos. La tarea del terapeuta o de este tipo de intervención es devolverle la responsabilidad. Yo quiero que ustedes, que aunque no sean psicólogos los que me están escuchando, algunos ya vi que sí son, pero los que no son psicólogos, de verdad agarren estas herramientas, tomen estas herramientas muy en cuenta, hagan este tipo de interrogatorios y van a ver cómo puede cambiar o avanzar mucho más rápido las personas, ¿no? Perdón, me salté esta. Dice, ¿cuáles son las ventajas de que tú encontrarías? Otro ejemplo, dice, ¿cuáles son las ventajas que tú encontrarás, que tú encuentras de continuar usando las drogas? Esta es una pregunta de sugerencia paradójica en la cual el joven puede confundirse un poco y creer que estamos equivocándonos en la forma de establecerla. Nosotros podemos con esta actitud tener una actitud de sana ignorancia y pensar que ha habido ventajas por las cuales el joven había usado eso. ¿Qué beneficios inmediatos te trajo? ¿Qué consecuencias positivas trajo en el sistema humano social de haber realizado todo esto? Naturalmente que si el paciente contesta que no encontrará ninguna ventaja de hacerlo, esa información también es útil para el terapeuta, pero más aún para el propio paciente. De alguna manera quieren tener control o decisiones y con eso muy bien. Exacto, muy bien, Reina. Para cerrar, vamos ya a ir cerrando nuestro tema con las técnicas de intervención. Vienen un poco largas, pero yo ya me las sé y se las voy a abreviar, ¿sí? El plan y cierre con Pru20, ¿qué significa? Miren, nuestra mente hace una pausa, nuestro cuerpo hace una pausa autorregenerativa, búsquenlo si quieren en internet, que se llama pausa regenerativa ultradiana, cada hora y media o 2 horas, ¿sí? En la que por un lapso de 20 minutos, la persona hace una pausa en la que se autorregenera todo su sistema. Es como si tomáramos una siesta, para que me entiendan. ¿Y cómo se puede identificar? Es cuando se nos va así como la mirada perdida, que estamos... o cuando estamos en un semáforo en rojo y te quedas ahí un rato, o que dicen que después de comer, ay, cae de peso la comida. Bueno, esta es una pausa que se hace durante 20 minutos para autorregenerarse el cuerpo. Pero hablando ya de metodología del inconsciente y del consciente, el inconsciente se abre y nos puede dar opciones a tener ideas muy sabias. Entonces ahí se le deja al paciente, un paciente que delinque, sobre todo estoy hablando también de la parte agresiva o agresora. Tiene mucha carencia en la parte de la reflexión, son personas que tienden a ser más impulsiva, de arrebatos. Y entonces, si nosotros lo mandamos a hacer un poco de meditación y que sienta o descubra una pausa, esas pausas se ven con esto que les digo, que se le va uno así como que te quedas como ido. Cuando te dan ganas de ir al baño, cuando te da hambre, sed, bostezas, esas son pausas y duran solo 20 minutos. En ese lapso hay que poner a pensar al paciente en visualizar una situación ya sin el problema. Visualízate haciendo lo correcto, pensando antes de actuar, visualízate logrando tu meta. Y si esto me lo hace mínimo una vez, qué mejor
cada hora y media, 2 horas en el día, pero mínimo una vez al día vamos a notar una grandísima diferencia en él. Otra técnica es alianzas estratégicas para el progreso. Dice, para ello, aquellos pacientes que son sociables, abiertos, graciosos, se les pide que piensen en personas que pudieran colaborar con ellos en la consecución de su meta. Aquí es hacer una red de apoyo en donde gente que lo quiere, que lo estima, aún así, no sé si llegaron a ver un reality, no me acuerdo en qué canal aparecía, si Home and Health, algo de televisión por cable, en donde metían a chicos a rehabilitarse en adicciones, pero en el centro de rehabilitación les traían a sus familiares, papá, mamá, gente bien significativa para ellos, en donde les decían que pues era la última vez que los iban a apoyar, y sí les hablaban de como todos sus recursos, el por qué son personas valiosas, pero sí haciéndoles saber que si ellos no tomaban esta oportunidad, pues ya no iba a haber otra. Y es hacer justo eso, hacer una red de apoyo para que alianzas en donde sabes que yo quiero ayudarte, yo creo en ti, vamos como uniéndonos para que la gente salga adelante. Enlistar los pensamientos de poder. Se les pide a los pacientes que enlisten los pensamientos o palabras que trabajan en su mente. Otros tips importantes, 2 tips. Cuando nosotros hablamos de una conducta de falla, o sea, una conducta en la que el paciente dice, la golpeé, me hizo enojar, la gritoneé, o comete pues un delito, robé, me corté, me intenté quitar la vida, ahí uno tiene que detectar cuál es el pensamiento. Acuérdense lo que hablamos, el programa se llama terapia de choque. Muy bien, exacto, es ese. Y aquí la idea es que en esto que dijimos de lo de pienso, siento y hago, detectar qué pensamiento. Cuando hablamos de un pensamiento, más bien de una conducta negativa o fallida, ¿sí? O sea, que decimos, no, esa no es correcta, que es una falla, hay que decir, ¿y qué idea pasó por tu mente? Pasó es que no se va a quedar instalada en el inconsciente. Tú mismo con tu lenguaje le estás diciendo que va a ser pasajera. Entonces, ¿qué idea pasó por tu mente? Y esto es con la finalidad de que no se le quede instalada, pero que sí la detectes y la modifiques. Y cuando la persona dice, no, pues me acerqué a mis hijos, los abracé, los besé, fui paciente con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, por ejemplo, la chica que me dice que está saliendo, pues, atendiendo madres solteras, con situaciones de violencia, cuando dice, fui paciente con mis hijos, les di más afecto, perfecto, y ahí hacemos el zoom, que decimos, y vamos a hacer la ampliación del cambio, y le decimos, oye, ¿y qué idea poderosa llegó a tu mente? Entonces, es esta técnica de enlistar todos los pensamientos de poder. Soy diferente, soy distinta, soy capaz de lograrlo, puedo hacer una historia distinta de mi vida, me lo merezco. O sea, hay ideas poderosas que es importante que el paciente siga fomentando. Hablarle a ese yo que ha sufrido. Se puede encargar de tarea el que cada vez que ese yo que ha sufrido o que había estado mal, acostumbrado a una conducta determinada o que había pensado que en los momentos precisos imaginar como si el paciente tuviera un yo lastimado, una segunda parte de sí mismos que necesita en ese momento ser fortalecido. Y se le sugiere al paciente que en segundos o en pequeños momentos en los cuales puede estar dudando, titubeando en determinadas acciones o actitudes, puede hablarle a ese yo y recordarle el nuevo significado de sus nuevos aprendizajes, ¿sí? O sea, la idea es que la persona esté conectada consigo misma todo el tiempo. Hay veces que no hay diálogo interno, que no se hablan a sí mismos. Y entonces cuando se hablan y dicen, es que quisiera golpearla, quisiera matarla, quisiera cortarme, quisiera X o Y, poder hablarse a esa persona. ¿Sabes qué? Tranquilo, vas a estar bien, sé que podemos salir adelante, no lo hagas. O sea, la idea es que la persona esté en contacto consigo todo el tiempo. Predecir riesgos y ensayar conductas eficientes. Yo esto lo hago mucho con los chicos con adicciones, por ejemplo, en donde dicen, ¿sabes qué? Siento que cuando yo salga en la tarde va a venir fulanito de tal, me va a abordar y le digo, ¿y qué te va a decir o qué te suele decir que a ti eso te hace caer fácilmente? No, pues es que me dice, ya le moví, perdón, es que me dice, fúmate esta, que no puedes, que ya no es, ya les empiezan a decir cosas, ¿no? Y entonces ellos detectan muy bien el diálogo, o en terapia lo ensayamos, yo te voy a decir, y hasta lo ensayamos.
fúmate esta, ¿no quieres? Ya nos dejaste abajo. Y entonces él empieza a fortalecerlo. No, sabes que no me interesa. Y no me interesa, no me interesa. Y se tienen que agarrar de una frase, por ejemplo, que no puedan salirse de ahí. ¿Sabes qué? Yo ya no le hago a esto, o sabes qué, yo quiero estar bien. Mira, fúmate, ¿qué no quieres? Quiero estar bien. Pero es que mira, vámonos a juntarnos ahí en la esquina, vente. Quiero estar bien, yo quiero estar bien. Y entonces es empezar a aferrarnos a un tipo de frase que ellos sientan poderosa, contundente. Y ensayar otro tipo de actividades, o sea, el salir acompañados de alguien, el saber decir un no, que es tan importante y tan valioso, ¿sí? Entonces vamos a empoderarlos a ensayar conductas eficientes. Somos diferentes y originales. Esos son rituales en donde las personas creen que van a repetir patrones. Ahorita que estaban comentando, ¿quién era? Creo Luis, que decía cómo poder sacar a un chico que está pues rodeado, ¿verdad?, de un contexto de riesgo. Pues es el hacerle saber que él puede romper su historia, su pasado, su familia, y él puede hacer la diferencia en el mundo y en su entorno. Y hay un ritual que dice que hay que escribírselos, en donde dice: yo soy diferente y original y merezco vivir mejor. Y tomaré de mis padres o de mi pasado todo y solo aquello lleno de amor. Es importante que ellos rescaten solamente lo que les haga sentir bien, ¿sí? No creo que también todo sea negro y oscuro en su pasado. También eso hay que tenerlo en cuenta. Y veremos la gran diferencia, ¿va? Bueno, aquí viene el último, ¿verdad? Somos diferentes y originales y merecemos vivir mejor porque tomaremos de nuestros padres todo y solamente lo que es amor. Y hasta como una canción se puede cantar. Y la otra, esto es sobre todo para reconciliarlos pues con su pasado. Es importante ver que también ese chico que ahorita a lo mejor es un secuestrador, que violó a una niña, una pequeña, sí, efectivamente a veces también trae toda una historia, ¿no? Ahorita a mí me llegó una paciente, es una chica que pues ha tenido mucha promiscuidad, ha tenido muchas parejas sexuales, está casada, no pudo tener hijos, tiene una niña adoptiva y me dice: es que sabes que yo desde muy chica vi que mi padre era alcohólico y mi padre se masturbaba frente a nosotras, las mujeres, nuestras, o sea, las hermanas, pues sus hijas, y padre biológico. Y son cosas que para ella fueron muy lastimosas, porque cuando ella se anima a los 18 años a decírselo a su madre, la mamá la corre de la casa, dijo: por tu culpa, ¿cómo crees que tu papá fue capaz de hacer eso? Tú, como te vestías tan provocativa, tú provocaste que tu papá no te viera como hija, sino como mujer, etcétera, etcétera. Y ella venía cargando con todo eso. Hemos estado trabajando en terapia, va saliendo adelante. El ensayar estas conductas de decirle no a las amigas, porque las amigas hasta le ofrecían parejas: mira, júntate con anda con métete con aquel, y no era muy saludable. Y ella venía cargando la culpa porque dice: pues sí es cierto, yo soy una lacra, yo no soy buena persona, yo produje la separación ahí en mi familia porque la mamá no dejó al marido. Y poder reconciliarla de: yo soy diferente y original, o sea, yo merezco vivir una vida mejor, ¿sí? Pero tomaré de mis padres, de mi pasado, todo y solamente aquello que sea de amor, ¿no? Técnica 7, la LQ o LG, que es escribir, leer y quemar, o escribir, leer y guardar. Vamos a escribir, leer y quemar todo lo doloroso, ¿sí? Aquellos, por ejemplo, como estos eventos que van a estar pues narrando los pacientes, que son muy dolorosos, que cada persona trae una historia distinta, y es escribirlos, leerlos y quemarlos. Y escribir, leer y guardar los pensamientos positivos, los poderosos. ¿Sabes qué? Merezco ser distinta, yo merezco ser feliz, voy a lograr todo lo que quiero. Los pensamientos que los empoderen es escribir, leer y guardarlos. Y pido perdón y estoy dispuesto a pagar por ello, pues esto es como la parte ofensora, ya sea mujer o hombre, ¿sí? Que haya cometido un delito o que haya cometido una falta. Aquí se les pregunta: ¿qué necesitas ahora de él? ¿Qué nuevos cambios deseas? ¿Cómo quieres volver a ganarse tu confianza? Le preguntas a la parte ofendida qué le está pidiendo a la parte ofensora o agresora para que pague la factura, ¿sí? No, pues es que él tiene que venir y convivir con sus hijos, o es que ella tiene que ser más paciente con ellos, dedicarles más tiempo, perdonar, ¿no? Entonces ya les van poniendo como el costo de la factura. Y eso ellos, una vez que ya saben todo lo que tienen que hacer, entonces digo: pido perdón y estoy dispuesto a pagar por ello.
y empiezan a hacer las conductas que les está solicitando su entorno, ¿sí? Para pagar. Ordalias y contratos paradojales, dice el terapeuta explora los intereses, motivaciones, gustos, aficiones y grandes deseos de las personas ofendidas. Y va haciendo preguntas al ofensor acerca de su deseo de poder pagar sus fechorías, que es un poquito como la anterior. Y una vez que haya dicho que está dispuesto a pagar, pues establece un contrato con la pareja o la familia en el cual se siga el formato siguiente. Sí, yo hago esto, o sea, sí, bien, yo me equivoqué, entonces... mientras, dice, por ejemplo, en el caso de la señora ofendida tiene su propia madre que no tiene recursos económicos o que necesita visitas frecuentes por estar enferma, y si el marido hasta antes se había comportado egoísta y se había negado a que la señora le diera el apoyo económico o emocional a su madre, entonces se puede establecer el siguiente formato. En dado caso, sí, llegase a suceder que usted golpee a su esposa o la lastime, entonces su esposa tendrá el derecho y la prerrogativa o ventaja de que podrá ir a visitar a su madre 2 o 3 veces por semana y además llevarle una ayuda económica, y eso se va a mantener mientras el problema persista. Esa es una técnica de doble vínculo en la que pase lo que pase, saldrá ganando la parte ofendida, ¿sí? O sea, si no la golpea, pues qué bueno, porque ya ganó en eso, pero si la golpea o si rompe el acuerdo, pues también ella va a poder salirse, ¿no?, de la casa y tener una ventaja. Sabotaje benévolo. Dice, una vez detectado el ciclo problemático con la intención de modificarlo, podemos sugerir a cada miembro de la familia que haga algo diferente la próxima vez que se den las condiciones en las cuales se esperaría que sucediera la conducta problema. Esta técnica funciona mejor si en sesiones separadas nos ponemos de acuerdo en que hagan esta actividad, ¿sí? Cuando los jóvenes, por ejemplo, se meten en algún lío y los padres quieren que enfrente por su bien las consecuencias, el padre puede simular como si su teléfono estuviera descompuesto o simplemente contestar: qué pena, hijo, pero me quedé sin coche y no puedo ayudarte. El sabotaje benévolo ahí les va así como muy práctico, es que cuando la persona, sobre todo las mamás sobreprotectoras que están a rescate y rescate al hijo alcohólico, al hijo que ya chocó, o sea, y no saben ponerles límites y no se atreven y todo eso, entonces hacemos como que la Virgen le habla y les digo, ok, entonces dile, ¿sabes qué, mijo? Me quedé sin dinero, aunque tenga el dinero ahí. No, pero sí tienes. No, hijo, no tengo, mira. Es una forma de decirles, ¿no? O sea, un no, y poner un límite. Hay veces que también, por ejemplo, con los chicos y sus amigos, no, o sea, es que no, me golpearon bien feo ayer y pues no, ya me tengo que ir temprano, no, si no ya no me van a dejar salir mañana con ustedes, y eso es un sabotaje benévolo, cuando no puedes decirles un no tajante, y sabes que a lo mejor si lo dices así puedan tener mayor éxito, adelante. Agradecer, ya por último, es agradecer, perdonar y pedir perdón. Decirles que una vez por semana, por 10 minutos, se digan las cosas que se agradecen, que hicieron por el otro positivas. Luego pedir perdón por las fallas de la semana que cada quien tuvo y preguntar al otro en qué les gustaría que siguiera trabajando la siguiente semana para poder ir mejorando, y que guarden silencio para que decidan con lo que le estás sugiriendo el otro una actividad sorpresa para la pareja, la familia, para reparar el daño de las personas ofendidas que lo rodean. Esta técnica se me antoja mucho en los centros de rehabilitación, hasta en las mismas a veces cárceles, o cuando ya ellos salieron egresados de algún reclusorio o algo, el que puedan seguir reparando pues la falta, pues. Entonces la idea es reconectarlos con una vida funcional, saber que muchas parejas no se divorcian, ahí siguen, que el padre sigue teniendo contacto con los hijos, o sea, no todo termina en la cárcel, y aún en la cárcel misma tendríamos que tener otra dinámica para que la gente realmente se rehabilitara. Y ya, la última es medicar, internar y encarcelar. O sea, un terapeuta sagaz siempre sabrá identificar los trastornos mayores que requieren de esas 3 acciones, y sabrá que la terapia completa al uso de medicamentos, prepara los casos para el internamiento y los refuerza después de él. Y también sabe que en un buen número de casos la cárcel es un mal necesario y la mejor terapia de la ordalía, o sea, terapias gravosas, de actividades gravosas y dolorosas, es la cárcel. Pero aún ahí tendrá mucho trabajo que hacer con la familia, la exesposa, la viuda, los huérfanos. Y la única forma de saber de qué es capaz una técnica es poniéndola a trabajar. Es decir, yo les comparto una pequeña experiencia, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros trabajamos en todo un diplomado, para que ustedes vean lo que se puede trabajar, lo que se puede hacer. Mi visión siempre ha sido más benévola que patologizadora.
es alcanzar a ver que tanto de un lado como del otro hay un ser humano que sufre, ¿sí? Tanto el que está agrediendo como el que está recibiendo la agresión. Y en la medida que dejemos de ser tan sobreprotectores y creamos que la víctima no es capaz de tomar decisiones, de salir adelante, de resolver sus problemas, de rescatar sus recursos, como la parte agresora también es una parte doliente, sufriente, que necesitamos hacerlo también responsable de sus actos, de alcanzar a que corte también su patrón problemático, podremos tener mayores avances. Y esta es parte de la bibliografía, donde está basado mucho el diplomado que yo doy, y la que les decía yo ayer, dice En busca de soluciones, un nuevo enfoque en psicoterapia, de O'Hanlon, de Hudson y de Weiner Davis y Michael. Es claves de psicoterapia breve y guía breve de terapia breve, y los primeros auxilios psicológicos, que ahí está muy basada la ponencia. Esta también te puede servir, o sea, es muy sencilla, muy breve. Yo espero que algo te haya servido, Fer, que aunque no sean ustedes psicólogos. ¿Qué libro me recomienda para terapia psicoconductual? Híjole, sería cuestión de buscar. Mira, yo manejo todo lo que es la terapia breve sistémica. Pero igual sería cuestión de buscarlo, y yo a través del maestro Fernando poder subirles libros o títulos que sean muy... Hay un libro que se llama Sanar heridas, déjenme lo checo. Luego, yo soy muy mala para acordarme de los nombres, yo más bien como que me grabo el contenido y lo practico, pero tengo ahí un libro muy sencillito que de verdad cualquier persona lo puede poner en práctica, como de algo de autoayuda, pues, que ustedes puedan tener técnicas muy breves, muy rápidas, cognitivo conductual, ok. Sí, te lo busco, Iván, para poderte poner a tu alcance esta bibliografía. No sé si hay alguna duda, estamos ya cerrando. No sé si hay algún comentario, dudas al respecto. ¿Qué les pareció? ¿Críticas, sugerencias? Sí, quiere el diplomado, muy bien, Fer, claro que sí. De verdad sí es muy práctico, y pongan bueno, creo que para los que no son psicólogos, con que sepas preguntar de una manera más inteligente, te ayuda. El día de ayer, cuando hablaban ustedes de cuando la gente está en crisis, hablando con el maestro Fernando, él decía que llegó él con un grupo de paramédicos a una escena de un choque donde ya había fallecido el conductor, pero la gente estaba enardecida, que dice que no sabe de dónde salió toda la gente, porque cuando tumban el medallón del carro a abrir para poder sacar a la persona, hace como una aspiración profunda, pues ya había fallecido, pero la gente al ver eso cree que todavía estaba vivo y que ellos lo mataron. Entonces, cuando tú llegas y quieres hacer todo tu trabajo, y vámonos ya, y lo subes a la ambulancia o algo, y no le das un poco de tiempo a la persona de entender por qué pasó lo que pasó. Mira, estos son los signos, encontramos esto, o mire, es importante que ahorita pues no toque tanto a su familiar, para poder tener todas las pruebas posibles para esclarecer estos acontecimientos, hacerle justicia a su esposo, a su hijo, pero aún así le doy un minuto, y pues atente a lo que te dejen, pues, de pruebas. Esto es importante, que respetemos el dolor del otro y que les demos algo de tiempo. Eso te va a evitar muchísimos dolores de cabeza, ¿no? Muy interesante, gracias. Faltó más tiempo, muy bien, Lore. Técnicas de entrevista, claro, Luis, sí. Un victimario en crisis, Lupita, bueno, sería cuestión de ver en qué situación entraría él en crisis. A veces cuando es ya descubierto, cuando ya va a tener el castigo inminente, nos faltó ver a lo mejor la parte que se llama reencuadres. Los reencuadres es darles ya modificarles el pensamiento a la persona que está presentando una situación problemática. Nosotros, cuando hacemos la intervención, tienes que, o sea, como tu objetivo rápido es
modificarle la forma de pensar, de ver y de actuar la situación problemática. Y entonces un reencuadre, hay muchos reencuadres normalizadores, psicoeducativos, y por ejemplo en este caso con ellos vamos a crear una hipótesis de que el victimario pues es arrestado, no, es que porque a mí me está pasando esto, es que no es justo, eso es mentira, me están levantando falsos, o es que la voy a matar, es que no es justo, no sé, ¿sí? Cuando a veces ya son apresados, vamos a imaginar que esa es una crisis. Y entonces, si bien es cierto, ahí va un reencuadre, si bien es cierto que en este momento estás recibiendo una consecuencia o estás recibiendo un castigo por un hecho que consideran que tú hiciste, ¿sí? Porque pues, a veces tampoco sabemos si lo hizo él o no, pero bueno, por lo pronto ya lo están arrestando, por así decir. Eso no significa que no haya otras salidas para revertir lo que tú estás viviendo ahora, ¿sí? Por lo que en la medida en que aceptes tus responsabilidades, cambies tu estilo de vida y de verdad asumas la consecuencia de tus actos, podrás tener un cambio de vida. O sea, es empezar a meterles reencuadres. Obviamente la intervención en crisis pues que estamos haciendo, a ver qué pasó, qué estás sintiendo, a ver qué tendrás que hacer ahora, porque ya me cacharon o esto, o me están acusando, no sé, no sé, ahora sí que ahorita nos estamos inventando, ¿verdad, Lupita? ¿Por qué estaría en crisis un victimario? Pero olvídense de etiquetar, ojalá eso lo aprendan también. Victimario, víctima, a lo mejor ahorita por cuestión didáctica, ¿no? Pero es un ser humano que está batallando con algo, ¿sí? Y que en la medida que intervengas para ayudarlo a encontrar una solución y redirigir su vida, pues vamos a poder tener pues algo diferente, ¿va? Fer, ya, ¿alguien más? Yo sé, Fer, quiero el diplomado. No, pues sí. Ahora. Bueno, espero que la sesión haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. No sé si haya más preguntas. Vamos a despedir a la maestra Rita María. Esta sesión, ya saben que quedan grabadas. Para el día lunes ya estarán en la plataforma EDOM. Para quienes no pudieron presenciarla en vivo, pues puedan entrar a la plataforma y verla, igual como la han hecho con las otras sesiones. Sí, gracias, Susi. Bueno, entonces de nuestra parte sería todo. Que tengan excelente fin de semana. Y para el lunes ya estarán las sesiones ahí en la plataforma EDOM. Entonces, Gracias, Lupita, gracias, Luis, Fer, Susi, Alexandro, Arturo, Iván, todos ustedes les agradezco mucho su atención y esperamos que no sea la última vez que nos inviten para seguir aportando nuevas ideas.